El programa Artemis representa la vuelta del ser humano a la Luna, pero no como en los años 60, sino en un escenario completamente distinto. Aquí hay un punto clave que mucha gente no entiende y es que Artemis no es Apolo, es otra liga psicológica, porque introduce variables nuevas como son una mayor duración y exposición, no son misiones cortas como en Apolo, el tiempo fuera de la Tierra es mayor y por tanto va a tener mayor impacto en los ritmos circadianos, la regulación emocional y la fatiga cognitiva. Además, ha habido una mayor distancia psicológica de la Tierra, ha sido un viaje muchísimo más denso y muchísimo más profundo, lo cual ha implicado una sensación real de aislamiento, una latencia en las comunicaciones y, por supuesto, una menor sensación de rescate posible. El cerebro, de alguna manera, ya no percibe que está cerca de casa. Por otro lado, la carga cognitiva ha sido muchísimo más compleja. Pese a que hay unos sistemas muchísimo más avanzados, más automatización, también ha habido mucha mayor supervisión, muchas más decisiones críticas y, por supuesto, una mayor gestión de la incertidumbre. Aparte, también ha habido una presión simbólica y mediática. Apolo, digamos que era una carrera espacial, sin embargo, Artemis es mucho más. Representa el regreso de la humanidad a la Luna, la primera mujer que ha ido a la Luna y, por supuesto, la puerta de la entrada a Marte. Esto genera una presión psicológica de significado brutal. Por otro lado, y por último, la diferencia clave respecto al Apolo. Apolo era vamos, aterrizamos y volvemos. Sin embargo, Artemis es vamos a quedarnos, construimos y preparamos el siguiente salto. Por tanto, esto cambia completamente la psicología de ese viaje. Ya no es solo ir y ejecutar, sino es el sostenimiento en el tiempo de todo esto. Ahora sí que sí, como es propio de código neurohacking, vamos a meternos en los procesos cognitivos y por supuesto los psicológicos de la misión Artemis. El primero de ellos, la readaptación vestibular y propioceptiva. Durante la misión, el cerebro deja de utilizar la gravedad como eje principal de orientación. En microgravedad, de alguna manera, el sistema vestibular pierde fiabilidad. La visión pasa a dominar y la propiocepción se reorganiza. En Artemis esto es más acusado porque hay mayor duración de exposición y encima hay unos cambios de entorno, microgravedad, gravedad lunar, microgravedad en la Tierra. Entonces, al final hay un cambio, hay un conflicto sensorial agudo cuyas consecuencias son la inestabilidad postural, la desorientación espacial, la alteración de la coordinación y la dificultad para automatismos motores. Lo importante aquí es que, de alguna manera, el cerebro está constantemente recalibrando el modelo de la realidad física. Otro de los procesos que van a sufrir es la fatiga cognitiva y el deterioro del rendimiento. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso en Artemis, su cerebro ha estado en una continua presión de toma de decisiones críticas, una monitorización constante de todos los elementos, una gestión del riesgo brutal y, por supuesto, la alta responsabilidad. Esto, por supuesto, les ha generado una carga cognitiva acumulativa. De hecho, tras la misión pueden aparecer constantes como la lentitud en el procesamiento, el mayor esfuerzo por tareas simples, la reducción de la memoria de trabajo y, por supuesto, la disminución de la precisión a la hora de hacer tareas. Además, esto ha sido provocado por esa fatiga neurocognitiva estructural debido al estrés sostenido, la privación del sueño, la sobrecarga operativa y, por supuesto, esa constante readaptación fisiológica. También está, por supuesto, la alteración del sueño y los ritmos circadianos. ¿Por qué? Porque en Artemis no ha habido unos ciclos naturales de día y noche claros. El entorno es completamente artificial y las demandas operativas interrumpen el descanso constantemente. La deuda de sueño está acumulada y las consecuencias psicológicas se van a traducir en menor capacidad atencional, peor regulación emocional, mayor irritabilidad y, por supuesto, una disminución del juicio. También ha sido constante la sobrecarga cognitiva operativa y esto es literalmente estar saturado. ¿Por qué? Porque ha habido múltiples fuentes de información simultánea constantes, unas decisiones que han tenido que tomar en un tiempo muy limitado y encima con una alta penalización si tenían cualquier tipo de mínimo error. Con lo cual, esto las consecuencias se puede traducir en un aumento de errores, por supuesto, en respuestas muchísimo más impulsivas, una reducción de la precisión y literalmente la sensación de la pérdida de control. Y al final esto es muy importante porque también puede implicar errores en la seguridad o el rendimiento en la misión.
También se produce una alteración de la percepción temporal. ¿Por qué? Porque al final tanto el sistema vestibular influye en la percepción, por otro lado la fatiga cognitiva que está alterando, ¿no?, completamente esa integración de estímulos, todo eso se traduce ¿en qué? En unos cambios en el tiempo de reacción, en la distorsión de la percepción de la duración de las cosas y por supuesto en la dificultad para sincronizar acciones. De hecho, el tiempo subjetivo deja de coincidir con el tiempo real. Otra consecuencia es el estrés psicológico y esa carga emocional tan fuerte. ¿Por qué? Porque durante toda la misión ha existido un riesgo real constante, una alta exigencia del rendimiento que se les pedía, una separación encima del entorno habitual y por supuesto una responsabilidad extrema. Y todo esto, ¿a qué lleva? A una activación fisiológica prolongada, a una tensión emocional contenida y por supuesto a esa necesidad de regulación constante. Ahora vamos con el concepto de la descompresión emocional post-misión. Cuando la misión termina, se elimina esa demanda constante y ocurre algo clave, que es que el sistema deja de sostener esa tensión y aparece el alivio intenso, la descarga emocional, la mayor sensibilidad. Pero aquí lo importante de este mecanismo es que pasa del modo ejecución y supervivencia al modo procesamiento emocional. ¿Y qué sucede con todo esto? Pues que hay una liberación adaptativa de esa carga acumulada mediante lloros, risas, liberación de estrés. Otro de los procesos que van a sufrir los astronautas es el overview effect, es decir, un cambio profundo en la percepción de la realidad. ¿Por qué? Se produce al observar la Tierra desde fuera, es decir, se la ve como pequeña, frágil, sin fronteras, y las consecuencias son esa sensación quizás de unidad humana, de replanteamiento de prioridades, de mayor conciencia global. Y en Artemis esto puede ser más intenso porque ha sido muchísimo mayor el tiempo de exposición y la mayor comprensión previa del mundo que hay ahora mismo. Y para mí el cambio fundamental va a ser el cambio de la identidad y de los valores. ¿Por qué? Porque es el punto más profundo y es el que sucede nada más lleguen a tierra. Ya no solo lo que van a sentir, sino todo lo que va a suceder a posteriori. Va a haber una reestructuración total del autoconcepto. Se van a observar cambios en las prioridades vitales, quizás en la menor importancia de las cosas superficiales y, por supuesto, una mayor orientación al propósito. Además, vuelven como héroes y eso también va a hacer que, tanto desde el punto de vista de sus familiares y cercanos, tanto como el punto de vista mediático, puede ser muy importante, muy relevante en cómo se sienten. Pero después de ver todos estos cambios que se pueden llegar a producir en los astronautas como consecuencias psicológicas de haber estado en la Luna, sí que quiero poner como contexto de este programa Artemis a Víctor Glover. ¿Por qué? Porque lanzó un mensaje que lo resume todo. Lanzó un mensaje de te amo a su mujer desde la Luna. Y es que después de todo lo que hemos visto, fatiga, estrés, desorientación, exigencia extrema, eso es todo lo que queda. No el rendimiento, no la misión, no la hazaña, sino lo esencial. Porque cuando eliminas todo el ruido y llevas al cerebro al límite, ocurre algo muy simple, y es que ves con claridad lo que importa de verdad. Y ahí es donde está la clave de todo.